permiso de todos los oyentes, queríamos hablar sobre el tema de lo que es la importancia de saber valorarse como tiene que ser. En estas Perashiot estamos sobre lo que fue Yetziat Mitzrayim, lo que fue la esclavitud y la salvación de Eretz Mitzrayim. Y la Torah nos cuenta, si nos fijamos, cómo fue que comenzó toda la esclavitud. El pasuk nos dice en Perashat Shemot: Vayamot Yosef bechol echav bechol hador hahu. Murió Yosef y los hermanos y toda la generación. Y después dice el pasuk: Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Luego que murió Yosef, murieron los hermanos y toda la generación que estaba en aquella época. Ahí se levantó un melech hadash al Mitzrayim, un rey en Mitzrayim, y ahí fue como comenzó toda la esclavitud. El Or HaChaim HaKadosh explica que toda la esclavitud comenzó cuando murió Yosef, los hermanos y después toda la generación. Y él explica que cuando Yosef HaTzadik todavía estaba en vida, entonces ahí los Yehudim se sentían por arriba que los Mitzrim, se sentían más importantes que los Mitzrim. Siendo Yosef el virrey, siendo el que él mantenía a todo el pueblo, a todo el mundo. Entonces los Yehudim se sentían más todavía que los Mitzrim. Cuando Vayamot Yosef, cuando Yosef falleció, entonces ahí ya Am Israel sentía, ya no por arriba de los Mitzrim, sino se sentían iguales que los Mitzrim. Sentían que estaban en la misma categoría que ellos. Cuando murieron los hermanos de Yosef, entonces ahí Am Israel sentía ya un poco menos que ellos. Ya se sentían menos que los Mitzrim, porque ya la gente importante de nosotros ya no estaba más. Entonces Am Israel sentían menos que los Mitzrim. Y fue cuando terminó de morir toda la generación que estuvo en aquella época. Ahí Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Sí, ahí comenzó la esclavitud. Explica el Or HaChaim HaKadosh, el Or HaChaim HaKadosh, según lo que dice el Or HaChaim HaKadosh, explica el Rav Chaim Shmulevich, que todo momento que Am Israel sentía esa importancia, se sentían importantes, los Mitzrim no tenían cómo subyugar al pueblo de Am Israel, no tenían cómo esclavizarlos, siendo que Am Israel se sentía un pueblo importante, se sentían con una autoestima muy alta. Entonces los Mitzrim no tenían, afí lo que ellos querían, ellos tenían esas ganas de esclavizarlos ya de antes, aún de la época de Yosef, pero ¿cómo van a esclavizar a un pueblo que tiene esa importancia que ellos sentían tan importantes? Recién cuando murieron todos, murió Yosef, los hermanos y toda la generación, ese fue ya el momento que Am Israel se sentía bajo, se sentía sin esa importancia que tenían antes, y eso fue lo que le dio fuerza a los Mitzrim. Cuando vio que los Yehudim no estaban con esa autoestima alta, eso provocó que los Mitzrim se animen y nos empiecen a esclavizar. Así como fue la esclavitud con Paró y los Mitzrim, dicen Jajamim que así también es lo que pasa con el Yetzer Hará. En muchos aspectos fue comparado la lucha que tenemos con el Yetzer Hará con lo que ocurrió con Paró y todos los Mitzrim. Así como cuando la persona se muestra frente al enemigo que no se siente fuerte, no se muestra con esa importancia frente al enemigo, el enemigo con facilidad viene y lo ataca, como fue Paró también con los Yehudim, así también el Yetzer Hará. Cuando más la persona se sabe valorar como tiene que ser, cuando la persona sabe reconocer la importancia que él tiene y la grandeza que él tiene como Yehudí, la Neshama que él tiene, eso hace que el Yetzer Hará no tenga acceso hacia nosotros. Pero en el momento que la persona no se sabe valorar como tiene que ser, no se valora como tiene que ser, entonces el Yetzer Hará le dice: vení, haz esto, haz lo otro, total, igualmente vos no vales nada.
Cuando más el Yehudí se sabe valorar y sabe la grandeza que él tiene, entonces él dice, no me voy a ensuciar haciendo tal cosa, comiendo tal cosa que no se debe, mirando tal cosa que no se debe, hablando tal cosa que no se debe, porque uno sabe valorar. Como se ve en la vida cotidiana, uno puede ver en la calle gente que puede caminar sin remera, filo cuando hace mucho calor, puede caminar con shortcito cuando... Lo que no es así, gente que importante, gente que pertenece al gobierno, nunca se lo va a ver ahí en la mitad de la calle, ¿sí? Que esté con el torso descubierto. Porque todo viene de la importancia en que uno se ve a uno mismo. Cuando más uno se ve importante, entonces eso sí le lleva de que también la conducta de él sea distinta. Cuando más la persona se sabe valorar, así también sí se comporta de otra manera. La Torá nos cuenta sobre Yosef HaTzadik. Todos conocemos la historia que fue con Yosef HaTzadik. Luego que los hermanos lo vendieron a Yosef, teniendo 17 años, Yosef termina cayendo en la casa de Eshet Potifar, la esposa de Potifar, que de una manera, de otra, siempre intentaba incitarlo a Yosef HaTzadik, intentaba hacerlo caer en que haga averá con ella. Yosef HaTzadik se mantuvo firme en todo momento y nunca dejó el brazo torcer, mucho mesirut nefesh, y al fin y al cabo la Torá cuenta que él pudo liberarse y pudo ganar este nisayón que tenía con el Yetzer Hará. El Midrash cuenta que había una mujer en la época de los Tanaim que le dijo a Rabbi Yossi, esta mujer le dijo a Rabbi Yossi, yo no puedo entender y no puedo creer que haya sido real lo que la Torá está contando de Yosef HaTzadik. ¿Cómo puede ser que una persona con 17 años, cuando tiene todo el Yetzer Hará, con toda la fuerza en esa época de la juventud, estando solo, sin los padres, lo vendieron de un pueblo tras otro, cómo tuvo Yosef HaTzadik esa fuerza de poder ganarle, ¿sí?, al Yetzer Hará en aquel entonces? Por eso dijo esta mujer, yo la verdad que pienso que la Torá que nos cuenta que Yosef le pudo ganar al Yetzer Hará, la Torá lo quiso cubrir a Yosef HaTzadik. La Torá no quiso contar lo que fue realmente. Porque según la lógica es imposible que Yosef haya podido ganar este nisayón, esta prueba que tuvo con Eshet Potifar. Rabbi Yossi en ese momento le abrió el Sefer Bereshit, le mostró varias ocasiones donde la Torá nunca encubre a nadie. La Torá contó el sipur de Reubén con Bilhá, la Torá contó el sipur de Yehudá con Tamar. Entonces le demostró que la Torá, cuando tiene que contar algo, la Torá lo cuenta, la Torá es Torá Temet, no hay, ¿sí?, en lo más mínimo, ¿sí?, algo que sea fuera de lo que es Emet. ¿Sí? La Torá es 100% Emet, ¿sí?, como todos sabemos. Pero lo que tenemos que entender es realmente cuál fue el secreto, cuál fue la fuerza, de dónde sacó Yosef HaTzadik esa fuerza de poder ganar la Yetzer Hará, de dónde sacó esas fuerzas para poder dominar un Yetzer Hará tan grande, estando solo, sin los padres, sin que nadie lo vea, sin que nadie sepa lo que va a hacer. ¿De dónde Yosef HaTzadik sí pudo agarrar este koach tan grande? Dice el Midrash cuenta que una de las cosas que le dijo Yosef HaTzadik a Eshet Potifar, a la esposa de Potifar, cuando venía y le incitaba que haga verá, una de las cosas que le dijo Yosef le dijo, nuestro Dios, Akadosh Baruj Hu, a veces nos pide a nosotros que seamos corbán, que seamos akedá, que hagamos akedá, que seamos un corbán olá para Él, que seamos un corbán para Él, como Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, que ofrende a su hijo Yitzhak, que le haga akedat Yitzhak. Entonces, tengo miedo, dice, que el día de mañana, Ulay Akadosh Baruj Hu quiera, quizás Boreolam va a querer que yo sea como akedá para Él, que sea un corbán para Él. Y si yo hice esta avera tan grande, voy a estar pasul, no voy a servir para hacer un corbán.
No voy a poder llegar a ese nivel tan grande de ser un corbán, una ofrenda totalmente para Kadosh Baruj Hu. Otra de las cosas que le dijo Yosef Atzadik a Eshet Potifar fue que a veces Hashem, a los que los quiere mucho, viene en el sueño, se le presenta a ellos y les habla, como fue con Abraham, como fue con Isaac, como fue con Jacob. Entonces, ¿cómo yo ahora voy a hacer una averá mientras que el día de mañana Borolam venga y me hable a mí y voy a estar todo sucio con esta averá, con esta averá tan grande de hacer adulterio? Estas fueron algunas de las cosas que Yosef Atzadik le dijo a Eshet Potifar. Ahora, si nos ponemos a analizar, ¿por qué Yosef Atzadik no dijo más fácil? Está prohibido hacer esto. La Torá no nos deja hacer esto, aunque él todavía nos había entregado la Torá. Pero Bené Noach, que era antes que se entreguen la Torá, no podían hacer Gilui Arayot, no podían, tenían prohibido, había mitzvot que tenían prohibido. Entonces, ¿por qué Yosef Atzadik tuvo que empezar a hablar de que Ulay yo puedo llegar a ser un corbán, Ulay puedo llegar a ser, hablar con Dios? ¿Por qué no fue claramente, dijo, esto la Torá no nos deja a nosotros hacer? Hashem no nos deja que hagamos esto. Sí nos explica nuestro Jajamim que Yosef Atzadik en ese momento estaba con un nisayón, con una prueba muy, muy, muy difícil. Tenía una lucha muy grande. Y con el hecho de saber solamente que esto está prohibido, a veces no alcanza. El Yetzer Hará, ¿sí? El instinto es muy, muy fuerte. Y eso le gana a todo lo que uno sabe. Todos los conocimientos que uno tiene, a veces el sentimiento supera todo. Por eso Yosef Atzadik tuvo que luchar por otro camino. Yosef Atzadik luchó con el Yetzer Hará diciéndole, ¿cómo yo voy a caer en esta averá si yo puedo llegar a niveles tan grandes? Puedo llegar a ser un corbán, puedo llegar a ser todo Kadosh para Hashem. Puedo llegar a hablar el día de mañana con Hashem. ¿Cómo yo me voy a poder arruinar de esta manera? ¿Sí? Me voy a ensuciar de esta manera y me voy a perder todas las grandes categorías que puedo llegar a conseguir. Yosef Atzadik tuvo que activar en él el sentimiento para luchar contra el sentimiento de la averá, del deseo que tenía. A veces, como dijimos, el conocimiento y saber que está prohibido, a veces no le puede ganar al otro sentimiento que uno tiene, al deseo que uno tiene. Pero cuando uno, por otra parte, también activa el sentimiento de la Kedushá, que el sentimiento de la Kedushá fue pensar a cuánto él podía llegar. Pensó en qué nivel tan grande podía llegar a ser. Eso fue lo que lo ayudó para poder ganar la Yetzer Hará. Cuando la persona valora y sabe a cuánto yo puedo llegar, qué importancia que yo tengo, eso le ayuda a la persona, ¿sí? Que él pueda dominar la Yetzer Hará y que el Yetzer Hará no venga con cosas que son bajas para él. Yosef Atzadik está escrito también que en ese momento que él tenía la prueba con Eshet Potifar, cuando venía Eshet Potifar, él incitaba a que haga averá. En ese momento está escrito en Rashi lo trae, dicen Jajamim, que en ese momento se le apareció la cara del padre, se le apareció la cara de Jacob Avinu. Y eso lo ayudó para que pueda ganar la Yetzer Hará. ¿Qué significa? Explica nuestro Jajamim que cuando él vio la cara de Jacob Avinu, él vio de dónde él venía. Vio la cara, la kedushá que tenía Jacob Avinu, la santidad que tenía Jacob Avinu. Dijo, yo vengo de acá, yo vengo de esta familia. Si yo vengo de esta familia, ¿cómo me voy a ensuciar? ¿Cómo me voy a arruinar haciendo esta averá? Y esto es lo que estamos diciendo. Cuando más la persona valora, cuando más la persona sabe su importancia y reconoce las virtudes que tiene, la importancia que tiene, ahí el Yetzer Hará no puede, no deja, sí, que el Yetzer Hará se le acerque a él. Y esto también es lo que leímos en Perashat Bo, cuando Am Israel salió de Mitzrayim. Una de las alajot que la Torá nos dice es sobre el alajot del Korban Pesach. El Korban Pesach era la ofrenda que se tenía que hacer, sí, todos los años cuando era Hag Pesach. Una de las mitzvot del Korban Pesach, que es,
¿sí? La carne que se ofrenda en el Bet HaMikdash. Dice el Pasuk que la carne que se come la noche de Pesaj, del Corbán, no se puede romper los huesos de esa carne. Ve'aetzem lo tishberu bo. El Pasuk dice, no se puede romper el hueso de la carne. ¿Cuál es el motivo de esta mitzvah? ¿Cuál es el motivo de la mitzvah de que no se puede romper el hueso de la carne? Explica el Sefer HaHinuch. Dice el Sefer HaHinuch que Hashem nos quiere demostrar en el momento que salimos de Mitzrayim, que es Hag Pesach, que es en el momento que Am Israel se está formando como pueblo. Hashem nos quiere inculcar y nos quiere interiorizar dentro nuestro que nosotros somos Bené Melachim, somos hijos de reyes, somos el pueblo elegido. El pueblo elegido tiene que comportarse, ¿sí?, con una altura, tiene que comportarse, ¿sí?, de una manera mejubed, de una manera, ¿sí?, importante. Dice el Sefer HaHinuch, el derech, lo común de los que rompen el hueso son a veces la gente que está con mucho hambre, hambrientos, hasta que raspan la carne, hasta que no quede más, no queden un granito de carne ahí. Hashem nos quiere decir, ustedes tienen que saber, ustedes son Bené Melachim, son hijos de reyes. Am Israel, todo Yehudí, son hijos, el pueblo elegido, ¿sí?, son lo más importante de la creación. Ustedes tienen que comportarse con, ¿sí?, con altura. Esto es lo que Borolam, año tras año, en Hag Pesach, cuando nos elegimos, Borolam nos forma a nosotros como pueblo elegido, dice, tienen que tener esto bien claro dentro del alma de ustedes, saber la importancia que ustedes tienen. Es por eso que Borolam nos ordena, Ve'aetzem lo tishberu bo, para que este acto, ¿sí?, nos haga a nosotros reflexionar, ¿sí?, y nos haga entender la importancia que tenemos cuando la persona, ¿sí?, conoce y reconoce la importancia que él tiene, ¿sí?, esto automáticamente le lleva a que la actitud de él y cómo él se comporta sea totalmente distinto. A veces la persona tiene un momento de prueba con el Yetzer Hará. A veces el Yetzer Hará nos pide que miremos lo que no debemos mirar, que comamos cosas que a veces no se sabe si se puede, no se puede, si tiene Ashgahá, no tiene Ashgahá. Y así con todas las mitzvot de la Torah. Cuando el Yehudí sabe la Neshama que uno tiene, la grandeza, el alma tan grande que uno tiene, está escrito que cada Neshama de cada Yehudí es Helek Elo Amimal, es parte de Kadosh Baruj Hu. La Neshama de cada Yehudí tiene parte de Kadosh Baruj Hu. Cuando uno valora y se da cuenta de la importancia que uno tiene, entonces él dice, yo me voy a arruinar por un deseo de 5 minutos que después se me va a ir. Me voy a arruinar la Neshama tan grande que tengo. El alma tan grande que tengo la voy a impurificar haciendo averot. Y así también, cumpliendo mitzvot. Yo puedo, Baruch Hashem, yo puedo llegar a niveles altos, cada uno en su categoría, puedo llegar, puedo avanzar en lo que es Torah o mitzvot. Entonces cuando uno ve sus virtudes, ve lo que él puede llegar, eso lo ayuda a que pueda seguir adelante. Y hay una obligación, esto los hajamim nos dicen, ¿sí? Está escrito, Vaigba libo bedarkei Hashem, la persona tiene que levantar su corazón, bedarkei Hashem. Cuando uno va a servir a Borolam, tiene que sentirse, ¿sí?, Gaboa, no con orgullo, ¿sí?, no con un orgullo que es negativo, pero sí saber valorar la grandeza que uno tiene, porque es totalmente real eso. La grandeza que Kadosh Baruj Hu nos creó a nosotros, ¿sí?, con virtudes a cada Yehudí y con una Kedushá especial que cada Yehudí tiene. Cuando la persona más interioriza eso le provoca que también la actitud de él y el comportamiento de él sea totalmente distinto. La Gemara dice en Masejet Kiddushin, una persona que ojel bashuk, que come en la mitad de la calle. Está comiendo en la mitad de la calle, agarra un sándwich en la mitad de la calle, se sienta y lo come.
Dice la Gemara, Yeshombrim shepasul la edut. Hay quien dice que esta persona no sirve para ser testigo. Si quiere atestiguar sobre un préstamo o sobre cualquier otra cosa, no lo aceptamos como testigo. Dice la Gemara que así es la halajá. La halajá es que una persona que ojel bashuk, que come en la mitad de la calle, no sirve para testimonios, no sirve para atestiguar sobre el otro. Aparentemente hay que entender. No hay ningún isur en la Torah que diga que no se puede comer en la calle. No hay una prohibición, no comer en la calle. Como no hacer melajá en Shabbat, no está escrito que no se puede comer en la calle. Entonces, ¿por qué está pasul la edut? ¿Por qué no sirve para atestiguar a esta persona? Si no está haciendo ninguna prohibición. Explica Rashi ahí en la Gemara. Dice Rashi que una persona que come en la mitad de la calle, entonces esta persona está demostrando que él no se siente importante. Una persona que siente importancia, ¿sí?, no va a comer un sándwich en la mitad de toda la calle cuando pasa gente. Si esta persona come en la calle, aunque no está haciendo ningún isur, no está haciendo ninguna prohibición, pero está demostrando que él no se valora a su persona, no se siente una persona importante, una persona que no se siente con una autoestima alta como tiene que ser. Entonces sospechamos que también el día de mañana atestigue en falso y no le da vergüenza después si se van a dar cuenta que él atestigua en falso o no. Como él no se sabe valorar, también puede llegar a atestiguar en vano cosas que, a filo que él después pase vergüenza, es algo que a él no le molesta. Esta persona no tiene, ¿sí?, esa vergüenza para que lo prive de no atestiguar y no hacer cosas malas. Esto es lo que estamos viendo de vuelta, que cuando más la persona se sabe valorar, su comportamiento es distinto, y cuando menos se sabe valorar, también sus consecuencias así son. Y esto tenemos que saber que no solamente con respecto a nosotros es importante, también un padre con sus hijos. Cuando más el padre le muestra a los hijos y les demuestra las virtudes que tienen, eso ayuda a que el hijo también pueda llegar, pueda avanzar. Así también un maestro con el alumno. Cuando el maestro sabe darle al alumno esa cuota de aliento, esa cuota de ayudarlo para poder crecer, cuando le demuestra las grandezas que tiene, los actos buenos que él hace, eso hace de que también el alumno, ¿sí?, pueda llegar y crecer cada vez más. Está comprobado científicamente, ¿sí?, lo que hace y lo que ayuda a un alumno, a un chico, que le diga una palabra buena, un aliento, que lo ayuden a que eso lo ayuda a veces más que cualquier otro esfuerzo que quieran hacer con él. Cuando lo saben empujar para adelante, le demuestran que él puede, le demuestran que él sabe. Cuando la persona ve que él puede, que él sabe, que no es algo que es lejano a él, eso lo ayuda y le trae mucha más fuerza a veces que otros intentos que a veces se intentan hacer. Como dijimos, entonces, esto es lo que tenemos que tratar de inculcar dentro nuestro, ¿sí?, saber valorarse, a tal punto que dijeron nuestros jajamim, que una persona que no sabe reconocer sus errores es algo que no es bueno. Pero todavía mucho peor es aquella persona que no sabe ver sus virtudes. Si uno no sabe ver sus virtudes, eso es peor aún que no saber reconocer los errores. Por eso, esto es una de las tareas que tenemos que tratar de aprovechar, de sacar de estas parashiot, saber valorarnos como tiene que ser, saber reconocer y reflexionar la grandeza que uno tiene y saber que todo lo que Borolam nos impone en la Torah es todo cosas que podemos nosotros llegar a hacer. El Yetzer Hará a veces dice, no, vos no podés, nos intenta bajar nuestros potenciales que tenemos, vos no podés, no es para vos. Cuando más la persona, sí, se interioriza la realidad que estamos diciendo, que todo lo que Hashem nos puso en la Torah
la Neshama que nos puso, está todo para que nosotros podamos servirlo a Él y está en nuestras manos poder hacerlo. Esto nos va a dar fuerza cada vez más de así también ¿sí? Poder cumplir con Ratzon Hashem. Be'ezrat Hashem, que Hashem yazakenu, que Hashem nos dé esta fuerza, nos dé esta visión real de nuestro potencial y que así podamos cada vez acercarnos más a Él. Amén, que ni Ratzon.